Tengo motivos para ser feliz, pues mi pasado se quedó atrás. Tengo razones para celebrar. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La verdadera fuerza. Y leemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10. Y dice la palabra de Dios. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es su fuerza, pero ¿cuál es la verdadera fuerza? Déjeme explicarle un poco el contexto de lo que viene hablando Dios a través de Nehemías en el capítulo 8. Esdras vuelve a abrir los libros de la ley, vuelve a hablar la palabra de Dios. En el versículo 8 del capítulo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, discernían a lo que estaban leyendo, de modo que entendían la palabra. Este pueblo duró 70 años sin leer la palabra de Dios. Cuando Esdras trae la palabra nuevamente y dice que la empezó a leer delante del pueblo de Dios, y todo el pueblo estuvo atento. Dice que ellos empezaron a llorar, se entristecían porque llevaban mucho tiempo sin oír la palabra de Dios, y cuando la oyeron fue de mucho contraste en su vida, de emociones encontradas al poder recordar nuevamente lo que Dios les había dicho, al poder sentir el Espíritu Santo sobre ellos a través de la lectura de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios es vida y ella cumple un propósito cuando se envía. Entonces este pueblo de Israel estaba alegre, pero también estaban llorando, entristecidos por la pena de llevar tantos años sin escuchar la palabra de Dios y haberla vuelto a escuchar y haberla entendido, dice el versículo 8. De ahí viene el versículo 10 y les está diciendo Nehemías: no se entristezcan. Esdras, siendo un sacerdote y un escriba con la autoridad, les dicen más bien: hagan lo siguiente, vayan, festejen con un banquete, coman, tomen bebidas dulces, regalen a los que no tienen, compartan, porque este es un día de festejo, de gozo delante de Dios. No se desanimen, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Ahora, ¿cuál es la verdadera fuerza? Quiero que miremos bien este versículo, y el versículo dice: porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. A veces interpretamos este versículo como que tener gozo en nuestro corazón es lo que nos da fuerza. Por lo menos yo así lo interpretaba. Si tú tienes gozo, esa es la fuerza que Dios te da para salir adelante. Y esto no es lo que enseña la palabra. Nos está diciendo: porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Déjeme tratar de explicar un poco para dar la conclusión. El gozo no es una sensación de felicidad que se supone que debemos tener cuando las cosas marchan bien. El gozo es mucho más que eso, porque el gozo lo podemos experimentar incluso en momentos duros. Es algo así como tratar de llorar de alegría. Esto sería algo tal vez contradictorio e irónico, decir uno que uno no llora de alegría, pero todos hemos experimentado esto. Normalmente el llanto es de tristeza, no de alegría, pero me doy a entender cuando quiero explicar esto, que el gozo no siempre es una sensación de felicidad que se supone que debemos tener cuando las cosas marchan bien. Aun cuando las cosas marchan mal, esta sensación de gozo debería estar en nuestra vida, porque el gozo es una de las fuerzas espirituales más poderosas que hay en nuestra vida. Recordemos
que el gozo es una de las manifestaciones del amor, que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si hemos nacido de nuevo, obviamente el gozo debe ser parte de nuestra vida. La verdadera fuerza. Leamos atentamente lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, y vamos a demostrar por qué, si lo leemos bien, tal vez lo hemos malinterpretado mal. Digamos que hacemos un diagrama de este versículo y le quitamos la palabra del Señor. Hazlo en tu mente o hazlo en un papel si lo puedes hacer. Y leeríamos que diría que el gozo es fortaleza. Diría porque el gozo es vuestra fuerza. El gozo es su fuerza si le quitamos del Señor. El gozo del Señor, entre paréntesis, es nuestra fuerza. Quítale del Señor. Quedaría porque el gozo es nuestra fuerza. ¿Cuál gozo? ¿Cuál gozo es la fuerza? No es nuestro gozo. La verdadera fuerza es el gozo del Señor. Vimos cómo la salvación y el gozo van tomados de la mano. Pero no es nuestro gozo. El gozo es el que experimentamos nosotros, entendiendo que somos salvos. Es esa alegría, esa manifestación de entender que estábamos perdidos y hemos sido hallados. Pero la verdadera fuerza en nuestra vida es Cristo Jesús en nosotros, es el Señor. No es ese tipo de alegría, esa sensación emocional de felicidad que tenemos cuando las cosas marchan bien, cuando se ganan la lotería, cuando reciben un trabajo con un salario doble, cuando la novia que querían les dijo que sí, cuando propusimos matrimonio y nos dijeron que sí. No es esa especie de gozo que nos trae felicidad porque se nos están dando cosas que anhelábamos. No es ese gozo. Es Cristo en nosotros lo que verdaderamente nos da fuerzas para salir adelante en momentos difíciles. Es por eso que estoy hablando que el gozo no es este mismo que experimentamos en situaciones de alegría, porque Cristo es alguien que se manifiesta en nosotros aún en momentos de dolor. La verdadera fuerza es Cristo en nosotros y no necesitamos estar viviendo como dicen algunos los gozosos para que Cristo se manifieste en nuestra vida. Es en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la escasez, de la decepción, de la enfermedad, donde necesitamos la verdadera fuerza que es Cristo Jesús en nosotros. Miremoslo desde este punto de vista. El gozo del Señor, el de Él, es nuestra fuerza. ¿Cuándo necesitamos fuerza? ¿O cuándo necesitamos gozo? Cuando no hay fuerzas. Y cuando no hay fuerzas es que necesitamos el gozo del Señor para precisamente fortalecernos. ¿Cómo encontramos eso? Este tiempo con Dios para meditar todo el día nos da la revelación de que la verdadera fuerza que necesitamos es el gozo del Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor? Es Cristo habitando en nosotros. Entender esto es importante porque muchos se menosprecian, muchos tienen una autoestima muy bajo. Muchos no se quieren ni siquiera a sí mismos, por eso no pueden querer a los demás. El Señor dejó un orden: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y a tu prójimo, pero como a ti mismo. Te tienes que aprender a amar a través de mi amor para que puedas amar a los demás. Nunca podremos amar a alguien si yo no me sé amar, producto de que no entiendo el amor de Dios en mi vida. Ese es el conducto regular. Ahora déjame explicarte con 2 o 3 versículos por el corto tiempo cuál es el gozo de Dios. El Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes, para que Cristo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo de Dios? Que seamos salvos. Esa es una de las maneras en las cuales producimos alegría en el corazón de Cristo. Este es uno de los versículos, déjame darte otro. Cuando nosotros somos transportadores, por así decirlo, de paz, llevamos paz a un lugar, Dios se goza.
Proverbios capítulo 12, versículo 20 dice, en los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Promover la paz produce gozo en la vida de alguien y Dios se alegra de eso. ¿Cómo producimos gozo en Dios cuando nosotros somos portadores de paz? Tercera de Juan capítulo 1 versículo 4 dice, nada me produce más gozo que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Cómo producimos? ¿Cuál es el gozo del Señor? El Señor se goza en que nosotros practiquemos la verdad. Lucas capítulo 15 versículo 10 dice, les digo que asimismo se goza Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Varios versículos que nos muestran qué es verdaderamente el gozo de Dios. Por eso, para resumir, la verdadera fuerza es andar en el camino del Señor. Significa hacer nuestras las prioridades de Dios, reconociendo que a veces son diferentes a las que nos hemos trazado. Dios realiza todas las cosas por medio de su palabra. Por lo tanto, la escritura o las escrituras son una guía para organizar nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Comprenderlas, meditarlas, discernirlas, pero sobre todo obedecerlas trae consigo gozo. Ese es el gozo del Señor. También nos enseñan a descubrir cómo Dios obra a través de poner en orden nuestras prioridades y poner en orden las prioridades de Dios en nuestra vida. La verdadera fuerza es Cristo Jesús, es el Señor. Y es que no se puede vivir una vida de fe sin ser fuerte en el Señor. Y cuando Dios nos fortalece, utiliza el gozo para hacerlo su gozo. El gozo, recordemos que no es un estado anímico pasajero, ni es solo un estado mental, sino es una fuerza verdadera. Y no hay nada que el diablo pueda hacer en contra de él. Así como el temor tiene que ceder a la fe, el desaliento tiene que ceder al gozo también. Como parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo ya está en nosotros. Pero si deseamos aprovechar al máximo este poder del gozo del Señor en nuestras vidas, es necesario cultivarlo, es necesario ponerlo en práctica, es necesario obedecerlo. No importa la situación por la que hoy estamos pasando, por la que podamos estar pasando cada quien, pero tú y yo podemos afrontar esta situación llenos de gozo, fortaleciéndonos en el Señor. Podemos recurrir al Espíritu Santo que habita en nosotros y salir adelante. ¿Qué tal si en esta mañana me acompañas y oramos? Dile, Padre, gracias por este tiempo, por hablarnos acerca del gozo, hablarnos de tu gozo, que es la verdadera fuerza, el gozo del Señor Cristo habitando en mí. Gracias, Padre, porque si quitara tu nombre de este versículo, Señor, no tendría sentido. El gozo no es fuerza, pero es tu gozo el que provee fuerza, fortaleza a nuestra vida. Padre, gracias por esta mañana. Hoy ponemos nuestra vida delante tuyo, Dios. Tú conoces cada debilidad, Señor, tú conoces cada lucha. Tú conoces cada problema, tú conoces por qué estamos afrontando, Dios. Pero sabes, gracias, Padre, porque lo que podemos afrontar, sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso significa que la verdadera fuerza está con nosotros para salir adelante, no estamos solos. Padre, ayúdanos a entender esta parte en nuestra vida, discernirla, para que podamos espiritualmente sentir que tú estás con nosotros, que tú habitas en nosotros, que tú vives con nosotros, que tú no nos has abandonado, Dios, que tú no nos has dejado. Gracias, Padre, por esa fuerza habitando en nuestra vida. Mi Rey precioso, gracias por morir en una cruz, por llenar mi corazón y por darnos motivo de alegría. Y más, a tener la revelación de tu palabra, de que tu gozo está en nosotros. O sea que la verdadera fuerza habita en nosotros. Que podamos hacer esto en nuestras vidas
para que nuestra lucha sea mucho más sencilla. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.